¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Dio a conocer el presidente López Obrador su ranking de los mejores presidentes que ha tenido México. Aclaró además que él no figura en la lista, aclaración que se le agradece, claro. Los mejores, según él, fueron 1. Benito Juárez García, 2. Francisco I. Madero, 3. Lázaro Cárdenas. Me parece excelente lista, aunque don Benito duró 15 azarosos años en el poder y Francisco I. Madero apenas 2 antes de ser asesinado por el Chacal Huerta, ese borracho traidor y criminal sediento de poder. El presidente Echeverría, que acaba de morir a los 100 años, como era lógico, tampoco entró a la clasificación de los mejores. El propio López Obrador solo mandó un desabrido telegrama de pésame, pese a que también fue priista de pura cepa. Yo como periodista estuve cercano al presidente Echeverría, a quien el destino condenó al peor de los castigos, vivir 100 años prácticamente en la soledad, y como tenía la mente clara hasta el final, seguramente repitiéndose aquella que suele ser la frase más triste, lo que pudo ser. Él estaba consciente de eso. Leí en una buena entrevista con un joven reportero que me parece, casi estoy seguro, era hijo de don Rogelio Cárdenas, mi compañero reportero de Excelsior, en la que el propio Echeverría se preguntaba, ¿qué hice el bisexenio? Nada. Y agregaba, no bromeo, nada, absolutamente nada. Se notaba decepcionado, enojado consigo mismo, más que triste. Y debo decir que yo, que cubrí la primera etapa de su gira como candidato, al ver su esfuerzo, al vivir aquellas jornadas interminables para hablar con la gente, para saber de primera voz sus problemas, para hacerles sentir que estaba con ellos, me hicieron creer que estaba dispuesto a romper la inercia del sistema, antes del PRI y ahora de esa especie de PRI llamado Morena, y a ser un gran presidente. Mucho influyó que su sexenio nació marcado por el signo de Tlatelolco y la fecha del 2 de octubre. De hecho, el Morelia estuvo a punto de perder la candidatura del PRI a la presidencia, es decir, la presidencia misma que todavía no tenía, pero la votación, usted recuerda, pues era un formulismo. Cuando una tarde de su campaña, en el patio central de la Universidad de San Nicolás, de la que fue rector Hidalgo y estudiante Morelos, un patio esa tarde repleto de estudiantes que en su mayoría sentían vulnerada, invadida su escuela por la asquerosa política militante, un muchacho bajito que se abrió paso entre sus compañeros a codazos, trepó con agilidad de gato al templete tribuna, se hizo del micrófono y gritó, compañeros, pido 1 minuto de silencio en memoria de nuestros compañeros asesinados en Tlatelolco. Echeverría quedó hecho una estatua, pero solo un instante. De inmediato se adelantó, tomó el micrófono y agregó, sí, pero también por los soldados que murieron ahí. El mitin terminó. Luis Echeverría salió furioso, los párpados convertidos en rendijas, trabada la poderosa quijada. Mientras, en México, acá en el DF, el secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, solicitaba una audiencia urgente en Los Pinos al presidente Díaz Ordaz, quien furioso también lo recibió con todo y algunos miembros de su Estado Mayor. Fue una tarde larga. A mí me llamaron de Excelsior. Debía estar pendiente. Más que el Morelia, en los círculos del poder concentrado en Los Pinos, pasaba algo. Yo imaginé a Díaz Ordaz enfurecido haciendo consultas telefónicas con todo aquel que tenía por qué ser consultado. Me fui a un jardín cercano a caminar y cantar mecánicamente una canción muy mala de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. Frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que La canción no tenía nada que ver con nada.
Mientras cantaba, redactaba mentalmente 2 posibles entradas para las notas que mandaría a Excelsior si Echeverría seguía o si se convertía políticamente en un cadáver viviente. Luego me fui al hotel donde estaba la oficina de prensa. Nada parecían saber mis compañeros de otros diarios, de lo que pasaba en el Distrito Federal, o si lo sabían, eran tan hipócritas como yo. Fui a mi habitación y me tumbé en la cama, dizque a seguir leyendo Los Indios de México, me acuerdo, el grueso primer tomo de Fernando Benítez. Pero ya tenía en la mente los esquemas de los 2 reportajes, el de los hechos en San Nicolás y el de la forma como recibió Echeverría la mala noticia de que ya no era candidato y su reacción. Ya en la gira, yo en la gira hacía lo que se llama el color, los reportajes. Ángel Trinidad Ferreira, la nota directa, saca la nota. Como a las 8, un poco más tarde, me llamaron de Excelsior. Sigue igual, sigue siendo candidato. Acá llegaron a la conclusión de que ya es muy tarde, que la campaña está muy adelante y que es peor cambiar de caballo a mitad del río. Muy atento mañana, muy atento a los cambios en el candidato y en la forma de su campaña. La mañana siguiente Echeverría siguió igual, aunque se dio una pasadita casual por la oficina de prensa. Fresco y descansado, su rostro hubiera servido como modelo para un anuncio de hojas de afeitar. Ya sabíamos, porque él mismo nos lo contó, que acostumbraba a dormir rápido. Así había logrado disminuir el tiempo del descanso sin perder vigor. Yo creo que en aquellas reuniones eternas con los campesinos, en las que había 30 o más discursos, cuando él tenía los ojos abiertos, en realidad estaba en una especie de extraño estado hipnótico, un piloto automático, porque era cierto, sí, que dormía 4 o 5 horas al día. El hecho es que Echeverría tenía una energía no usual, y más para un burócrata oficinesco, poco dado al ejercicio, una energía que lo traicionaría al final de su vida, haciéndolo vivir 100 años. Era muy dado creer en el manejo de la mente. Recuerdo un día que me mandó llamar porque ya en el corretaje se dañó el avión en el que volaríamos a Guatemala. Mientras se alistaba otro aparato, me llamó abajo y clavando su garra en mi hombro, caminamos más de 1 kilómetro por una pista del aeropuerto en silencio hasta que nos detuvimos y se puso frente a mí con sus 2 manos sobre mis hombros. Me clavó la mirada y me preguntó: Guillermo, ¿qué opina de Uri Geller? Cosas extrañas como Madero fiel al espiritismo, o como José López Portillo, de quien se rumoró que tenía en Los Pinos una recámara no matrimonial, sobre la cual colgaba una pirámide que le daría más fuerza varonil. Echeverría era sólido, macizo, sus manos apretaban al saludar como garras, o tal vez sea el poder que las transforma en eso, en garras. Como secretario de Gobernación hizo construir una recámara, un catre, un buró, una lámpara y un teléfono para pasar, como lo hacía, 24 horas en la oficina. En Sonora, ya como presidente, después de un día de desierto, tragando arena, un día que nos dejó como hilachos, él apenas al llegar a Magdalena de Quino, donde la mañana siguiente se reuniría con Gerald Ford, salió prácticamente solo, fuera de programa, en un jeep con unos campesinos que le pedían un pozo en el desierto. Volvió a las 6 o 7 de la mañana al día siguiente para bañarse, cambiarse y reunirse con el entonces presidente de los Estados Unidos. Menos mal que no trató con Donald Trump, porque acabamos perdiendo hasta Chiapas. La forma como nació el Infonavit es una muestra de las ocurrencias con las que se sigue gobernando a México. Era un día del trabajo y transmitíamos para la cadena nacional en televisión el desfile obrero desde un templete construido sobre la banqueta, bajo el balcón de Palacio, donde estaban el presidente y Fidel Velázquez.
Pedro Ferriz padre, Juan Ruiz Gil y yo estamos transmitiendo y arriba, ya les digo, dialogaban entre frecuentes carcajadas el presidente y Fidel Velázquez, al tiempo que recibían con su natural humildad las porras, el interminable agradecimiento, los interminables aplausos, como interminable era el desfilar de los contingentes de trabajadores, entre los que destacaba como siempre el de la Asociación Nacional de Actores, con sus abanderadas guapísimas en sus entalladísimos trajes sastres de color blanco. El desfile y la transmisión se alargaron horas. Juan Ruiz Gil desapareció. Y Pedro y yo descubrimos, poco después, pero asurados, que el desfilar obrero tomaba visos surrealistas y los mismos trabajadores y las mismas mantas pasaban una y otra vez como en un inmenso tío vivo que diera vueltas cuadrado por las calles aledañas al Zócalo, mientras el productor nos ordenaba por los audífonos que subiéramos primero uno y luego el otro a uno de los balcones de Palacio para seguir desde arriba la transmisión. Y arriba nos indicaron que debíamos entrevistar al secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y al de Trabajo, Pedro Ojeda Paullada, sobre la decisión presidencial de crear un organismo que daría vivienda a todos los trabajadores de México. Decisión no conocida hasta entonces. Moya Palencia nos dijo, fuera de cuadro, por favor, no me hagan muchas preguntas porque la verdad es que no sé nada. Entonces, o el presidente había tomado esa decisión ahí, en el balcón, una decisión que finalmente resultaría muy buena, mientras miraba el desfile, o acostumbrado a jugar siempre de 7 bandas, la había guardado en su mente para sacarla en el momento preciso. Días después tomó forma en el papel el Infonavit y legalmente unos 2 meses después. Su primer director, un señor Martínez, me parece, recién nombrado, dijo algo así como que construirían 25,000 viviendas diarias. Cuando los reporteros le preguntaron al viejo zorro Fidel Velázquez, líder de la CTM, su opinión sobre esta declaración, respondió: lo que opino es que ya nos debe 200,000. Cubrí para Excelsior, junto a mi amigo, reportero, Ángel Trinidad Ferreira, el Trino, la primera etapa de la gira de Luis Echeverría como candidato y con Jacobo Zabludowski todas sus giras internacionales por 42 o 43 naciones, muchas de ellas visitadas en una gira que duró como un mes o más, en 3 continentes, en algunos destinos tan improbables como Dar es Salaam en Tanzania o Dakar en Senegal. Estoy seguro de que Luis Echeverría no solo quería fortalecer la presencia internacional de México y que creía en la posibilidad de un tercer mundo integrado por los países llamados no alineados, sino que anhelaba que su figura, sus ideas y su personalidad trascendieran mucho más allá de su mandato. Su arma para trascender, quizás como Premio Nobel de la Paz, no sé, como secretario general de las Naciones Unidas, en fin, fue una carta de los derechos y deberes económicos de los estados, tan extensa como inútil, que si no me equivoco dio a conocer en Santiago de Chile en su primera entrevista con el presidente Salvador Allende. También buscaría para la carta el apoyo de Mao Zedong, de Fidel Castro, de la reina Isabel, con quien pasó revista a un batallón de la Guardia Real en los jardines de Windsor. Dudo que haya una sola persona en el mundo que se acuerde de dicha carta. Y estoy seguro que no hay nación que cumpla sus mandatos. Como estoy seguro también de que Luis Echeverría intentó hacer un buen mandato durante su sexenio, pero acabó decepcionado por darse cuenta de que el sistema no se lo permitía y lo peor, de que él era parte de ese sistema, pensaba como el sistema pensaba como él. Lo mismo que ahora pasa, solo que son los Calderón y Fox de entonces eran los emisarios del pasado.
El ataque de un grupo de jóvenes bien entrenados en artes marciales que llevaban varas de kendo en contra de una manifestación estudiantil por las víctimas del 2 de octubre, que le sirvió para deshacerse del regente Alfonso Martínez Domínguez, el secuestro y asesinato de don Eugenio de Arzazada y el surgimiento de la llamada Guerra Sucia, el equivalente a la que él Mátalos en Caliente de don Porfirio Díaz, acabaron por deshacer el proyecto de gobierno de Echeverría, quien además, con un gasto enorme, prefiguró las devaluaciones que vendrían. Ojalá que no lleguen ahora, pero lo dudo. En fin, lo que no es, no será, diría José. 100 años, los últimos en la soledad, acompañados solamente por aquellos que suelen convertirse en los mejores y a la vez en los peores amigos, los recuerdos. Y es que de vez en cuando la vida, diría José Manuel Serrat, que los dejo, se retiran, nada más. Bueno, pues esto es.